el expediente sellado. La noche en que el equilibrio del palacio empezó a resquebrajarse. Durante décadas, la narrativa interna de la familia real británica se había sostenido sobre una convicción casi inquebrantable. La estabilidad se preserva mejor cuando las cosas no hacen ruido. Hemos sido muy afortunados, solían decir en privado. No hemos tenido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo. Mis abuelos vivieron hasta pasados los 90. Era una frase que hablaba de longevidad, sí, pero también de continuidad, de la sensación de que el tiempo avanzaba sin sobresaltos, sin rupturas graves. Sin embargo, esa ilusión de permanencia comenzó a resquebrajarse poco después de la medianoche, cuando un dossier sellado cambió de manos dentro del palacio. No fue un intercambio ceremonial ni registrado. No hubo firmas, ni sellos oficiales, ni notificaciones automáticas. Precisamente ahí residía su peligrosidad. Para la mañana siguiente, el príncipe Guillermo ya había leído algo que Camila jamás esperó que saliera a la luz. No se trataba de un rumor ni de una interpretación interesada, sino de pruebas concretas, ordenadas con una precisión inquietante, que el palacio no podía explicar ni neutralizar con sus mecanismos habituales. En cuestión de horas, la autoridad se desplazó, el acceso se evaporó y ciertas protecciones, esas que durante años habían funcionado como una red invisible, comenzaron a colapsar en silencio. No era una disputa familiar ni una diferencia de criterio, era un ajuste de cuentas institucional, provocado por aquello que había permanecido oculto durante demasiado tiempo y que, finalmente, había llegado a las manos equivocadas, o quizás a las únicas manos capaces de entender su verdadero alcance. La primera señal de que algo no iba bien no fue una llamada urgente ni un mensaje cifrado. Fue, paradójicamente, la ausencia de algo. Poco después de la medianoche, un intercambio rutinario dentro del palacio no se produjo. Un documento que debía haber sido registrado, canalizado y confirmado, quedó fuera de todo control. No se activó ninguna alerta. Ningún protocolo saltó. El silencio pasó inadvertido porque, durante años, el silencio había sido interpretado como sinónimo de estabilidad. Esa confianza, ahora, se revelaba como un error. El material no ingresó al palacio por los canales oficiales. Evitó puntos de recepción, esquivó cualquier tipo de seguimiento digital y llegó en formato físico, sellado, sin marcas externas, salvo un código interno estrecho y casi críptico, comprensible solo para un círculo muy específico. Quien lo transportó no solo conocía el funcionamiento del palacio, sino también sus fallas. La elección del método de entrega no fue casual. No era información destinada a circular, sino a impactar. No a filtrarse, sino a aterrizar con precisión quirúrgica. La persona que recibió el dossier no lo abrió, no lo leyó, no hizo preguntas. Sus instrucciones eran tan claras como perturbadoras. Debía entregarse directamente al príncipe Guillermo, sin copias, sin intermediarios, sin registro del traspaso. Cuando el dossier llegó al despacho privado de Guillermo, el palacio aún dormía. Los pasillos estaban en silencio, el movimiento del personal era mínimo. El momento había sido elegido con cuidado, no por teatralidad sino por aislamiento. Menos testigos implicaban menos variables, menos posibilidades de interferencia. Guillermo no esperaba esa entrega, y ese detalle por sí solo la convertía en un acontecimiento extraordinario. Acusó recibos sin comentarios y ordenó que nadie fuera informado de la llegada del material. No era un gesto impulsivo de secretismo, sino una cautela necesaria. El palacio había sido moldeado durante décadas por una política de divulgación controlada, y Guillermo sabía que una circulación prematura no aclararía la situación, sino que la distorsionaría. El dossier permaneció cerrado durante varios minutos, no por duda, sino por evaluación. El peso simbólico de su contenido ya era evidente por la forma en que había sido entregado. Los documentos que requieren ese nivel de cuidado rara vez se resuelven sin consecuencias. Cuando finalmente lo abrió, la estructura del contenido resultó inmediatamente reveladora. No había notas explicativas, ni cartas de presentación, ni lenguaje que orientara la lectura. Las pruebas hablaban por sí mismas, ensambladas con una meticulosidad que sugería tiempo, paciencia y acceso privilegiado. Cada página aportaba un fragmento de un patrón mayor. Correspondencia que coincidía con decisiones que derivaban en resultados concretos. Resultados que, a su vez, se remontaban a accesos que nunca habían sido concedidos formalmente, pero que se ejercían de manera constante. El hilo conductor entre esos elementos no era escandaloso ni melodramático, era procedimental. Y justamente por eso,
infinitamente más peligroso. No se trataba de pruebas susceptibles de ser descartadas como interpretaciones subjetivas o rivalidades internas. Eran del tipo que obliga al reconocimiento. Lo que más inquietó a Guillermo no fue un documento específico, sino la coherencia del conjunto. No se apoyaba en insinuaciones, sino en secuencias. Una vez que esa secuencia se hacía visible, resultaba imposible dejar de verla. A lo largo de la lectura, un nombre emergía de manera persistente, a veces de forma directa, otras de manera tangencial, pero siempre presente. La reina Camila no aparecía acusada de una mala conducta explícita. La evidencia hacía algo mucho más desestabilizador. Sugería una influencia ejercida sin límites claros, capaz de moldear decisiones a través de la proximidad personal más que de la autoridad formal. Ese tipo de influencia es difícil de regular porque rara vez deja huellas. Sin embargo, en este caso, las huellas se habían acumulado con el tiempo. Guillermo se detuvo en más de una ocasión, no para releer, sino para recalibrar. Aquello no encajaba en los marcos tradicionales ni en los precedentes conocidos. El palacio estaba acostumbrado a gestionar presiones externas. La distorsión interna era otra cosa. Lo más perturbador era la duración del patrón. Los documentos sugerían normalización más que ocultamiento. Conductas que deberían haber activado revisiones habían sido aceptadas como parte de la rutina. Esa aceptación, ahora, se revelaba como una vulnerabilidad sistémica. Cerró el dossier sin mostrar reacción alguna. Fuera de ese despacho, el palacio seguía su ritmo habitual. El personal se preparaba para la jornada, los horarios se cerraban, las agendas se ajustaban. Nadie sabía que el equilibrio interno ya había sido alterado. Guillermo no convocó asesores ni pidió un dictamen legal. Hacerlo habría ampliado el círculo de conocimiento antes de comprender plenamente el alcance del riesgo. En ese momento, la contención exigía soledad. En lugar de eso, comenzó a formular preguntas que parecían inconexas. Un ajuste de agenda aquí, una solicitud de aclaración allá. Cada consulta era lo suficientemente pequeña como para no levantar sospechas, pero lo bastante precisa como para poner a prueba supuestos. Las respuestas llegaron rápido y fueron consistentes. Coincidían con lo que el dossier describía. En ningún momento consideró confrontar directamente a Camila. La confrontación presupone simetría, y esta situación era asimétrica por definición. Las pruebas habían sido filtradas precisamente porque se asumía que los canales convencionales estaban comprometidos. En ese contexto, lo esencial no era la reacción, sino la exposición. ¿Quién más sabía, quién podría saberlo y hasta dónde se extendían las implicaciones más allá de lo ya visible? Mientras tanto, el palacio, ajeno al peligro que se desplazaba por sus sistemas internos, seguía confiando en hábitos que lo habían protegido en el pasado. El acceso seguía siendo fluido, las suposiciones permanecían intactas, pero el contenido del dossier indicaba que esas suposiciones ya no podían sostenerse. Con la llegada de la mañana, el peso del dossier no disminuyó. Se intensificó, no tanto por lo que demostraba, sino por lo que amenazaba con deshacer. La filtración aún no había detonado nada, simplemente había llegado. Y dentro del palacio, la llegada suele ser la fase más peligrosa de todas. Cuando la primera luz del día alcanzó las ventanas del despacho, Guillermo comprendió que las pruebas habían sido colocadas exactamente donde podían causar más daño si se manejaban mal. La cuestión ya no era solo lo que revelaban, sino algo más oscuro aún, lo que decían sobre la reina y sobre todo, sobre el funcionamiento real de la institución. Guillermo no se apresuró a juzgar. Esa contención fue deliberada. El material exigía paciencia, no impulsos. Evidencias de esa naturaleza no revelan todo de inmediato. Requieren una lectura atenta, no para identificar culpables evidentes, sino para entender los mecanismos que habían operado sin ser detectados. Lo que emergía con mayor claridad no era un escándalo en el sentido clásico. No había transgresiones espectaculares, ni un acto único que pudiera aislarse y condenarse. Lo que aparecía era un mapa de influencia, silenciosa, persistente, no registrada, que fluía a través del acceso informal más que del mandato oficial. Camila figuraba en los documentos no como una figura central que dictara órdenes, sino como una presencia constante en momentos clave. Reuniones adaptadas a su disponibilidad, decisiones suavizadas tras conversaciones privadas, nombramientos modificados después de consultas informales que no dejaban rastro en las actas. La monarquía siempre había funcionado sobre un delicado equilibrio entre estructura formal y cercanía personal. Tradicionalmente, los consortes ejercían influencia a través de la confianza, no del poder explícito. No hubo un gesto brusco,
ni una decisión que pudiera señalarse como un exceso evidente. Tampoco existió un momento concreto en el que alguien pudiera decir, aquí se cruzó una línea. El sistema, sencillamente, se había ido adaptando de forma gradual. La influencia fue siendo aceptada, normalizada, integrada en la rutina diaria, hasta que dejó de percibirse como influencia y pasó a convertirse en expectativa. No se trataba de una mala conducta que pudiera corregirse con una reprimenda, una aclaración formal o una llamada de atención. Lo que había emergido era algo mucho más complejo, una distorsión incrustada en los propios procesos. El príncipe Guillermo lo comprendió de inmediato. Entendió también por qué aquel material había sido filtrado en lugar de plantearse por los cauces internos. Cualquier intento de exponer esas preocupaciones dentro del sistema existente habría sido absorbido, contextualizado y finalmente neutralizado. La misma influencia que se documentaba en los informes era la que habría moldeado la respuesta. Esa constatación cambió por completo su lectura de la situación. Las pruebas no cuestionaban la lealtad ni la intención de Camila. No sugerían conspiraciones ni actos deliberadamente impropios. Lo que ponían en duda era la capacidad del palacio para regular la proximidad. Revelaban una vulnerabilidad estructural, una institución que había depositado demasiado peso en la confianza personal, sin un contrapeso suficiente de mecanismos de rendición de cuentas. A lo largo del tiempo, esa confianza había ido sustituyendo al proceso. A medida que Guillermo avanzaba en la lectura, surgía otra capa aún más inquietante. Algunas de las decisiones influenciadas a través de canales informales se cruzaban con asuntos institucionales sensibles, no de manera escandalosa ni abiertamente indebida, pero sí de un modo que difuminaba la responsabilidad. Y las instituciones, lo sabía bien, sobreviven gracias a la claridad de responsabilidades. Cuando esa claridad se erosiona, incluso sin mala fe, el daño puede ser profundo y duradero. El príncipe se detenía con frecuencia, midiendo las implicaciones. Si aquel patrón salía a la luz pública, el relato no se centraría en los matices, se simplificaría hasta convertirse en acusación. Guillermo comprendió también que los documentos no representaban la totalidad del problema, sino únicamente aquello que había podido registrarse. Lejos de tranquilizarlo, esa idea incrementó la urgencia. Si esto era lo visible, ¿qué quedaba fuera del papel? Pensó en la necesidad de consultar al rey Carlos. Evidentemente, el monarca debía saberlo. Pero el momento era crucial. Presentar ese material demasiado pronto podía provocar un cierre de filas defensivo en lugar de una evaluación serena. La princesa Ana también cruzó su mente, con su reputación intachable en materia de rigor institucional. Sin embargo, involucrarla antes de tiempo ampliaría el círculo, sin que él hubiera delimitado aún el alcance real del problema. La revelación más perturbadora llegó al revisar los últimos apartados. Las salvaguardias diseñadas precisamente para evitar este tipo de consolidación informal no habían sido vulneradas por desafío o desobediencia, sino por familiaridad. La cercanía había reemplazado al procedimiento. La gente había confiado más en la proximidad que en el proceso. Guillermo entendió entonces que un enfrentamiento directo con Camila no serviría de nada en esa fase. Incluso una retirada temporal de funciones enviaría una señal demasiado visible, generando preguntas antes de tiempo. Mientras el palacio avanzaba en la mañana, sintió cómo la presión del tiempo se cerraba sobre él. Las pruebas aún no habían escapado a su control, pero ejercían fuerza simplemente por existir. Sabía también que cualquier movimiento suyo sería interpretado como personal si no estaba firmemente anclado en una necesidad institucional. Hacia el final de la mañana, algo había cambiado. Aquella información había dejado de sentirse como simples datos. Se había convertido en peso. Guillermo supo entonces que la siguiente fase no implicaría exposición ni escándalo. Implicaría calibración. Silenciosa, cuidadosa y fácilmente malinterpretada. Las pruebas no solo habían revelado influencia, habían revelado fragilidad. Al cerrar la carpeta, la pregunta ya no era si algo iba a cambiar, sino cuánto podía cambiar antes de que alguien se diera cuenta. Y, cuando finalmente ocurriera, si el palacio lo interpretaría como una corrección necesaria o como una amenaza. El príncipe Guillermo no anunció ninguna respuesta a las pruebas. De hecho, no las reconoció públicamente en absoluto. Ese silencio fue deliberado. El poder, cuando se ejerce sin ruido, avanza más lejos antes de encontrar resistencia. Los primeros cambios fueron tan pequeños que parecían meramente administrativos. Lo que los hizo efectivos fue su invisibilidad. Guillermo no confrontó a Camila directamente. En su lugar,
Empezó a cuestionar las estructuras que permitían que ese tipo de influencia operara sin dejar rastro. En cuestión de horas, los asistentes del palacio comenzaron a notar que decisiones que antes se daban por hechas ahora requerían confirmación. Solicitudes que antes transitaban por vías informales eran redirigidas a canales formales. No era un bloqueo, era el procedimiento reclamando su lugar. Guillermo presentó cada ajuste como una medida preventiva, no correctiva. El efecto fue inmediato, aunque sutil. Los procesos formales introducen fricción, y esa fricción ralentizó el impulso sin necesidad de señalar culpables. La oficina de Camila percibió el cambio antes que ella misma. Guillermo se cuidó de no aislarla por completo. Hacerlo habría revelado su intención demasiado pronto. Permitió que las interacciones habituales continuaran, pero fue estrechando discretamente su alcance. El objetivo no era la confrontación, sino la contención. Al mismo tiempo, comenzó a consolidar información. Solicitó informes que antes eran opcionales, pidió documentación que durante años había sido tratada como meramente orientativa. Cada solicitud se formuló como una revisión rutinaria, sin referencia alguna al material filtrado. Esta estrategia cumplía dos funciones: ampliaba su comprensión del terreno institucional y señalaba un giro hacia la responsabilidad formal. Quienes estaban acostumbrados a operar basándose únicamente en la confianza, empezaron a ajustar su comportamiento casi por instinto. No sabían exactamente cuáles eran las nuevas expectativas, pero percibían que algo había cambiado. El rey Carlos permaneció deliberadamente al margen de esta fase, no por secretismo, sino porque una consulta prematura habría complicado la ejecución. El palacio funciona en capas de deferencia, muchas de ellas implícitas. Guillermo las conocía bien, no las desafió frontalmente, se reposicionó dentro de ellas, ocupando espacios donde antes bastaban las suposiciones. El personal respondió con rapidez, aunque de forma desigual. Algunos recibieron con alivio la nueva claridad, otros dudaron, percibiendo una alteración cuyo origen no alcanzaban a identificar. Hubo quienes intentaron restaurar los caminos habituales, solo para encontrarse con una resistencia inesperada, procedimientos que ahora exigían confirmación. Esa resistencia no provenía directamente de Guillermo, surgía de sistemas que él había reactivado en silencio. Lo que hacía este momento especialmente incierto era lo fácil que resultaba malinterpretarlo. Desde fuera, parecía que no ocurría nada. Dentro, el suelo se desplazaba sin aviso. Esa incertidumbre generó cautela. Camila empezó a advertir los cambios de forma gradual. Al principio, los interpretó como simples inconvenientes, una respuesta retrasada, un acto reprogramado. Nada dramático, nada explícito. Pero el patrón se volvió cada vez más difícil de ignorar. Su entorno comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué ahora las aprobaciones requerían una revisión adicional? ¿Por qué las garantías informales ya no bastaban? Guillermo sabía que, una vez que el cambio fuera lo suficientemente visible como para ser nombrado, aparecería la resistencia. El palacio es experto en proteger personalidades, pero mucho menos hábil cuando se trata de defender procesos que ya han sido sustituidos. Con el paso de las horas, el papel de Guillermo se amplió sin que él lo solicitara. Empezó a ser consultado sobre asuntos que antes no habrían llegado a su mesa. El personal buscaba claridad en un entorno que se estaba reconfigurando. Y así, casi sin anunciarlo, se convirtió en un punto de anclaje. Fue cuidadoso de no excederse. Cada intervención estaba estrictamente justificada. Cada decisión se presentaba como un ajuste temporal pendiente de revisión. La parte más delicada de esta fase tenía que ver con el acceso. ¿Quién podía hablar en privado con quién? ¿Qué conversaciones quedaban sin registro? Guillermo no restringió el acceso de manera directa. Introdujo presencia. Reuniones que antes se celebraban a solas incluyeron ahora a un observador adicional. Se tomaron notas donde antes no las había. A primera hora de la tarde, el palacio ya se movía con un nuevo ritmo. El paso se había ralentizado. Las decisiones se acumulaban. La comodidad que había caracterizado a la autoridad informal se disipó, sustituida por una conciencia procedimental constante. Y sin embargo, nada había sido explicado. Ese silencio funcionaba al mismo tiempo como escudo y como arma. Guillermo sabía que esta fase no podía prolongarse indefinidamente. Tarde o temprano, los cambios exigirían justificación. Camila lo percibiría con claridad. Otros sacarían conclusiones. Pero, por el momento, la ventaja residía en la ambigüedad. Las pruebas no se habían compartido, la confrontación aún no se había producido. Lo que estaba ocurriendo era más silencioso y, en cierto modo, más peligroso. El control se estaba reimponiendo sin anuncio.
Y cuando el control comienza a desplazarse en silencio, resulta extremadamente difícil restaurarlo sin exponer el motivo de ese desplazamiento. Al principio, fue tan sutil que podía confundirse con una coincidencia, una reunión que desaparecía del calendario, una llamada que tardaba más de lo habitual en ser respondida, una invitación redirigida a través de otra oficina, sin explicación. En una institución construida sobre la costumbre, incluso las desviaciones mínimas tienen significado. La reina Camila percibió el patrón antes de que nadie lo reconociera en voz alta. El palacio siempre había funcionado a través de la proximidad. El acceso importaba más que el título. La influencia fluía de habitación en habitación, no de memorando en memorando. Lo que ahora la inquietaba no era una negativa concreta, sino un estrechamiento acumulativo del espacio. Reuniones que antes asumían su presencia comenzaron a confirmarse más tarde, y luego dejaron de confirmarse. Documentos que solían llegar con antelación se retrasaban o le eran resumidos por intermediarios. Decisiones que antes podía moldear a través de la conversación le llegaban ahora como hechos consumados. La distinción fue crucial. El poder arrebatado de manera pública suele provocar resistencia inmediata, defensas, alianzas, contraataques. En cambio, el poder erosionado a través de procedimientos se disuelve antes de que la oposición pueda organizarse. Guillermo entendía bien esa diferencia. Por eso, nunca presentó esta recalibración como una respuesta a una persona concreta. En los intercambios internos, hablaba de alineación, integridad de auditorías, claridad de registros. Un lenguaje técnico, aparentemente neutro, casi burocrático. Precisamente por eso, eficaz. Bajo esa terminología, se justificaban cambios estructurales profundos sin necesidad de señalar un objetivo explícito. El efecto fue inmediato y palpable. Decisiones que antes se resolvían de manera informal comenzaron a ralentizarse. Las garantías verbales perdieron peso. Procesos que antes avanzaban impulsados por la confianza, ahora requerían confirmaciones, verificaciones y pasos adicionales. Cada medida, tomada de forma aislada, parecía razonable. En conjunto, transformaron radicalmente la forma en que el poder circulaba dentro del palacio. El equipo de Camila fue el primero en sentir el impacto. Solicitudes que antes se aprobaban sin fricción regresaban ahora acompañadas de preguntas inéditas. Autorizaciones eran redirigidas a despachos que antes se limitaban a refrendar. Conversaciones que solían cerrar asuntos terminaban ahora con referencias a protocolos y procedimientos. Nadie acusaba, nadie explicaba. Cuando se pedían aclaraciones, las respuestas eran tan coherentes como evasivas. No había nuevas directrices, no había cambios formales de rol, solo un énfasis renovado en la estructura. Un énfasis imposible de cuestionar, sin parecer hostil a la rendición de cuentas. Durante esta fase, el rey Carlos se mantuvo formalmente al margen. Su silencio fue tan notorio como significativo. En el ecosistema del palacio, la ausencia de intervención suele interpretarse como consentimiento tácito. Quienes observaban con atención comprendieron pronto que lo que estaba ocurriendo contaba con una aprobación implícita, aunque no se expresara de manera explícita. Camila intentó restablecer el equilibrio recurriendo a métodos conocidos. Conversaciones privadas, consultas discretas, gestos de cercanía. Las respuestas fueron correctas, respetuosas y, sobre todo, inamovibles. Todos reconocían su posición. Nadie alteraba el rumbo. Lo verdaderamente desestabilizador no fue una decisión concreta, sino la ausencia total de un punto de confrontación. No hubo reunión que disputar, ni resolución que impugnar. Los cambios estaban dispersos por departamentos distintos, cada uno justificado de forma independiente, pero perfectamente alineados en su resultado final. La pérdida de estatus no fue simbólica, fue funcional. El acceso a informes sensibles se redujo. Las invitaciones a participar en discusiones preparatorias desaparecieron. La representación en coordinaciones externas fue reasignada de manera silenciosa. No se trataba de roles visibles ante el público, pero sí de los engranajes a través de los cuales se ejercía la influencia real. Su eliminación fue quirúrgica. El personal se adaptó con rapidez. Las instituciones siempre lo hacen. Quienes antes se guiaban por señales informales ajustaron su comportamiento. El ambiente del palacio cambió. No se volvió más frío, sino más deliberado, menos dependiente de personalidades, más sustentado en documentos. La princesa Ana observó el proceso sin comentarios públicos. Su larga experiencia con correcciones institucionales le permitió reconocer el patrón. No era un intento de humillación,
sino de estabilización mediante la eliminación de ambigüedades. El palacio había optado por la estructura en lugar del sentimiento. Para Camila, sin embargo, el cambio se vivió como una desorientación profunda. Años de proximidad habían creado un ritmo que ahora se veía interrumpido. Seguía presente, seguía siendo reconocida y respetada, pero el centro de gravedad se había desplazado. La falta de un anuncio formal hacía el proceso aún más difícil de afrontar. No había nada que refutar ni a lo que apelar. Todas las consultas regresaban al mismo punto: procedimientos clarificados, límites reforzados, registros priorizados. Nada de eso podía revertirse con carisma o tranquilidad. Cuando Camila comprendió plenamente la magnitud del cambio, este ya se había normalizado. El personal hablaba con nuevos códigos. Las decisiones seguían rutas distintas. Los viejos canales ya no existían y no podían recuperarse. El palacio se había adaptado sin detenerse a nombrar lo ocurrido. Hacia el exterior, todo parecía igual. Los actos continuaban, los protocolos se respetaban, la imagen pública era de continuidad. En el interior, sin embargo, el equilibrio de influencia había sido redibujado. Lo más inquietante fue la constatación de que el estatus había sido despojado sin oportunidad de resistencia. No hubo advertencia, porque una advertencia habría abierto la puerta a la negociación, y la negociación habría retrasado la corrección. El retraso ya no era una opción. Guillermo conocía los riesgos de esta estrategia. Un reajuste silencioso genera sospechas si se descubre, pero también impide que la oposición se consolide. Cuando el cambio se reconoce, ya está incrustado en el sistema. El palacio comenzó a operar bajo una nueva premisa. La autoridad exige trazabilidad. La influencia requiere registro. La proximidad por sí sola ya no basta. El papel de Camila, antes amplio y flexible, quedó reducido a su definición formal. Todo lo demás fue eliminado, no por decreto, sino por diseño. Lo que quedó fue la incertidumbre. Incertidumbre sobre cuánto se había perdido realmente, sobre si el cambio era temporal o permanente, sobre quién conocía las razones completas y quién simplemente se adaptaba por instinto. Esa incertidumbre fue el último elemento del despojo. A medida que el palacio se asentaba en este nuevo estado, el silencio se volvió más pesado. En este contexto, el silencio no era neutralidad, era confirmación de que la recalibración era intencional. El impacto no llegó de golpe, se propagó de manera desigual, primero como confusión, luego como inquietud y finalmente como reconocimiento. Cuando las figuras de mayor rango comprendieron lo sucedido, el proceso ya estaba consolidado. La conciencia se difundió por omisión, no por anuncio. Conversaciones en las que Camila solía participar dejaron de incluirla. Informes que antes moldeaba llegaron cerrados. Las decisiones parecían tomadas antes de poder debatirse. No hacía falta explicación. Dentro de la familia, las reacciones fueron diversas. El rey Carlos, públicamente sereno, se mostró en privado inquieto, no tanto por la necesidad del cambio, sino por la forma en que se había producido. El palacio siempre había gestionado los conflictos familiares mediante mediación y dilación. Esta vez fue distinto. La autoridad se ejerció sin negociación, y su rapidez dejó poco espacio para el afecto. Camila era su esposa, pero la corona seguía siendo su obligación. Lo que más le pesó fue descubrir que la erosión de su influencia ya se había consumado antes de que se le pidiera reaccionar. La princesa Ana, fiel a su estilo, evaluó la situación sin dramatismos. Para ella, el palacio estaba corrigiendo un desequilibrio que nunca debió consolidarse. La influencia sin registro siempre había sido un riesgo. No obstante, le preocupaba el precedente. Cuando la autoridad se desplaza sin explicación, la confianza se vuelve frágil. Las instituciones necesitan claridad incluso cuando resulta incómoda. Guillermo era consciente de ese riesgo. Lo había aceptado. El impacto emocional era más difícil de prever. Con el paso de los días, el aislamiento de Camila se hizo más evidente, sin gestos bruscos ni escenas públicas. Las invitaciones se redujeron, las conversaciones se acortaron, su presencia dejó de alterar resultados. A su alrededor, la cautela se impuso. No era crueldad, sino prudencia. Camila no protestó, ni en público ni en privado. Quienes esperaban indignación se sorprendieron por su compostura. Comprendió rápidamente el patrón. La influencia que desaparece sin anuncio lo hace porque el enfrentamiento revelaría lo que el silencio oculta. Su respuesta fue el repliegue. Menos palabras, más escucha. No fue una rendición, sino un nuevo cálculo. La relación entre Camila y el rey Carlos III
Se adaptó a esta nueva realidad de forma casi imperceptible para el ojo público, pero profundamente significativa en el plano institucional. Menos visible, más formal, aún intacta en apariencia, pero claramente transformada. El equilibrio entre la dimensión personal de su vínculo y las prioridades institucionales se desplazó de manera sutil, aunque irreversible. Nadie dentro del palacio interpretó este desenlace como una victoria. Fue, más bien, un coste asumido en nombre de algo mayor: la estabilidad y la coherencia del sistema. A partir de ese momento, el palacio comenzó a operar bajo una nueva conciencia interna. El poder ya no necesitaba ser proclamado para ejercerse. La influencia podía retirarse sin confrontación directa. Las pruebas, una vez introducidas en el engranaje institucional, eran capaces de redefinir el funcionamiento de la monarquía, incluso antes de que alguien comprendiera que se había iniciado un conflicto. Este cambio de paradigma sometió a tensión los vínculos familiares. No los rompió ni los anuló, pero sí los puso a prueba como no había ocurrido antes. Con el paso de los días, una verdad se volvió imposible de ignorar. Las consecuencias ya no afectaban únicamente a Camila. Lo sucedido había dejado al descubierto fracturas que atravesaban toda la estructura real. De cara al futuro, la monarquía no se apresuró a restaurar el equilibrio anterior, porque ese equilibrio, en sí mismo, había sido redefinido. Lo que el príncipe William puso en marcha no fue una corrección temporal, sino una demostración práctica de cómo debía funcionar la autoridad cuando se enfrenta a distorsiones internas. Las pruebas obligaron a tomar una decisión, y esa decisión cambió las reglas sin necesidad de anunciarlas. Las implicaciones fueron mucho más amplias de lo que parecía en un primer momento. El giro más inmediato fue de carácter filosófico. La influencia dejó de considerarse segura simplemente por ser familiar o habitual. La proximidad al poder ya no podía sustituir a los procedimientos formales. El palacio, históricamente apoyado en la costumbre y la confianza, se vio obligado a reconocer que el poder informal podía representar un riesgo tan serio como cualquier amenaza externa. Este reconocimiento lo alteró todo. William no presentó sus acciones como una reforma, ni habló de modernización o corrección. Dejó que la institución extrajera sus propias conclusiones a partir de los cambios ya en marcha. Esa contención fue, en sí misma, una estrategia. Las reformas explícitas generan debate. La realidad impuesta exige adaptación. Quienes trabajaban más cerca de él comprendieron que este momento marcaba una transición clara en su estilo de liderazgo. William no estaba esperando al acceder al trono para ejercer autoridad. La estaba ejerciendo allí donde la supervivencia institucional requería claridad. El mensaje fue inequívoco. El liderazgo futuro priorizaría la trazabilidad sobre la tradición. Este reajuste inquietó a algunos y tranquilizó a otros. Para los altos asesores introdujo un marco de certeza, aunque llegara de forma abrupta. La toma de decisiones comenzó a exigir documentación. La influencia pasó a requerir rendición de cuentas. Conversaciones que antes resolvían asuntos de manera discreta ahora dejaban registro. El palacio se volvió menos fluido, pero más defendible. Para otros, especialmente aquellos que habían prosperado dentro de redes informales, el cambio resultó desconcertante. Su influencia se redujo no por haber cometido errores, sino porque el nuevo sistema ya no toleraba la ambigüedad. Las reglas habían cambiado sin ceremonia ni anuncio. El rey Carlos III también se enfrentó a su propio momento de definición. Su reinado, ya marcado por una transición gradual, quedó atravesado por esta corrección interna decisiva. Aunque no respaldó públicamente las acciones de su hijo, su negativa a revertirlas tuvo un significado claro. En este contexto, el silencio fue una forma de confirmación. Carlos comprendió que intervenir no restauraría la armonía, sino que reabriría la inestabilidad. El palacio había avanzado, y liderar en ese punto significaba aceptar el movimiento en lugar de resistirse a él. Camila, por su parte, mantuvo una imagen externa de dignidad y compostura, pero su posición había cambiado de forma irreversible. No se le arrebató el título ni la presencia, sino algo más sutil: la autoridad silenciosa, que nace del acceso irrestricto. Ese tipo de poder rara vez se recupera por completo. La monarquía demostró así que incluso la influencia más arraigada puede ser recalibrada sin espectáculo, y esa demostración no pasará al olvido. La princesa Ana observó el desenlace con una aprobación medida. Desde su perspectiva, la institución finalmente había impuesto un límite que llevaba tiempo reconociendo, pero que nunca había formalizado. El coste fue elevado, pero la claridad resultó imprescindible. A partir de ahora, lo fundamental será la coherencia. El precedente establecido en este episodio
marcará la gestión de futuras crisis. Las pruebas internas no se pospondrán en nombre de la armonía. El poder informal no será protegido por la familiaridad. El silencio se utilizará de forma estratégica, no automática. El palacio avanzará con mayor cautela, más estructura y menor tolerancia a la ambigüedad. Esta evolución conlleva riesgos, reduce la flexibilidad y tensiona las relaciones personales, pero también refuerza la coherencia institucional. Para el público, gran parte de este proceso seguirá siendo invisible. Las apariciones continuarán, las tradiciones se respetarán y la continuidad se proyectará hacia el exterior. Sin embargo, bajo esa superficie, la monarquía ha pasado de la suposición a la afirmación. Una vez introducidas, las pruebas alteran de inmediato el equilibrio de poder. La autoridad no necesita ser anunciada para ejercerse, y el silencio, cuando va acompañado de acción, comunica más que cualquier explicación. El príncipe William no despojó a Camila de todo en un solo gesto. Lo que hizo fue demostrar que todo descansa sobre la estructura, no sobre el sentimiento. Esa lección resonará en decisiones futuras, mucho después de que los detalles concretos se difuminen. La monarquía existe ahora en un espacio definido por esa realidad. Seguirá existiendo, pero lo hará de otra manera. Porque una vez que el palacio demuestra que puede recalibrarse a sí mismo, sin pedir permiso, sin anuncios y sin marcha atrás, ya no puede volver a la comodidad de las viejas suposiciones. La corona avanza no con certezas absolutas, sino con intención, y en esa intención se perfila un futuro en el que la autoridad ya no se hereda en silencio, sino que se ejerce de forma deliberada.